está ardiendo Medio Oriente. Pero Axios nos trae esta nota más que interesante: Trump y Biden sobre Siria. Tal vez no sean tan diferentes como la gente percibe. Dice la nota: el presidente Biden respondió al colapso del brutal régimen de Bashar al-Assad en Siria, bombardeando los campamentos de ISIS para tratar de evitar el resurgimiento del grupo terrorista. El presidente electo Trump quiere tener poco que ver con los estragos en Siria, si sus publicaciones en redes sociales son su evangelio, ¿no? Su doctrina. Dice que el país es un desastre, pero no es nuestro amigo y que no quiere involucrarse, un reflejo de la bandera aislacionista que llevó en la campaña. Ahora, ¿qué ocurre? Fíjate, Axios está escuchando opiniones similares en Washington. Y acá abro un paréntesis: Axios, un medio que está recibiendo muchas filtraciones de este gobierno electo, ¿no? De esta administración entrante. Muchas filtraciones. No sé, me parece de nivel alto realmente, ¿eh? Se están enterando de primicias muy, muy picantes. Dice que a pesar de todas sus diferencias sobre Siria, en Washington se escucha que es poco probable que la forma que Biden y Trump lidian con la situación allí sea radicalmente diferente. Dice, espere pocos matices de cambio entre administraciones. Creo que las estrategias serán en gran medida similares, en el sentido de que ni Biden ni Trump querrán comprometer tropas terrestres dentro de Siria, dice Alex Plistas, director del programa antiterrorista del Atlantic Council, ¿no? Aquel think tank que le dio un premio hace poco, ¿no? A Elon Musk, junto a Klaus Schwab, Ciudadanos Globales, ¿no? Viste que pequeño es el mundo. Ninguno de los dos querrá ni permitirá que Siria se convierta en un refugio seguro para grupos como el Estado Islámico. Ya vamos a ver una noticia. Yo cuando la vi realmente no me podía creer, ¿no? Yihadistas despiertos, woke, ¿no? Una cosa... Nunca pensé que iba a leer una cosa así en mi vida, pero... Es como Barbie veterinaria. Mirá, ya te lo tiro, mirá. El Telegraph promociona a los yihadistas favorables a la diversidad. Esto es un artículo de opinión que publicaron gente afiliada, ¿viste?, al Instituto Washington para la Política en Oriente Próximo, por supuesto vinculado al lobby del lobby sionista, ¿no? De Aaron Selling, de este instituto, de este think tank. Yihadistas amigables con la diversidad, que creen que la diversidad es una fortaleza, ¿no? ¿Cómo este muchacho planea construir La un carita, estado? la carita es notable. Ahí tenés el rostro de un futuro Estado yihadista diverso, ¿viste? Resiliente, inclusivo. No, yo, la verdad, el grado de caradurez, ¿no?, de esta gente no se puede creer realmente. Dice, mira acá, para los que no lo creen, párrafos textuales de la nota del Telegraph. Dice, si bien la brutalidad de la guerra del régimen de Assad contra la oposición hizo que el presidente de Siria se convirtiera en un paria en Occidente, algunos funcionarios citan la máxima de que el enemigo de mi enemigo todavía puede ser mi enemigo. Jolani, el muchacho de la foto, ha intentado mejorar su reputación a los ojos de Occidente. En 2021 concedió una entrevista a PBS, emisora financiada por el Estado estadounidense, en la que calificó de injusta y política la designación del grupo que lidera como grupo justamente terrorista. Entonces, vos fíjate, mira el Washington Institute, ¿por qué es tan difícil salir de la lista de terroristas? De los más buscados, ¿no? Insólito, Nico, realmente, absolutamente insólito. Mirá, un párrafo más. Dice, el martes, con las fuerzas del régimen totalmente expulsadas de la ciudad, Jolani emitió una segunda declaración en la que declaraba que la diversidad es una fortaleza. Le falta, no sé, poner algún cantante. No, bueno, ya está, me entiende la gente, como en los Juegos Olímpicos y demás, ¿no? Ahí. Bueno, siguiendo tema Siria, ¿no? Nos encontramos con zonas ocultas o sin abrir realmente el horror de la cárcel de Zaidnaya, considerada el matadero humano del régimen de Al-Assad en Siria. O sea, hay que decir, ¿no?, la cantidad de grupos, Nico, o gobiernos, ¿no?, que
han hecho la vista gorda sobre esto. Mirá, más de 30.000 detenidos fueron ejecutados o fallecieron debido a tortura, falta de atención médica o de hambre entre 2011 y 2018. Este es el protegido de Putin y los infelices que dicen que quieren defender a la humanidad tienen a este ser nefasto de Al-Assad, lo tuvieron defendiéndolo como si fuera un garante de la estabilidad regional, como tenía la gente en campos de concentración, ¿no? Pero bueno, los que lo reemplazaron no parece que vayan a ser precisamente mejores. Son agentes del Pentágono. Todos esos tipos fueron entrenados por la CIA, Nico, por la CIA. Claro. Todos los que estaban matando gente, cortando cabezas, filmándolo con cámaras en alta definición, editadas en Londres. Todos del Pentágono. Todos. Vos fíjate, hasta un nene de 3 años detenido en esta cárcel, liberado, ¿no? Con la toma de poder de este grupo, ¿no? Otro grupo yihadista vinculado a Estados Unidos, ¿no? Bueno, hemos hablado detrás de cámara de Turquía, también jugando un rol más que importante en esto. Lo vamos a ver acá, que hicieron un golpe en Rumania también. Efectivamente. O sea, los norteamericanos están on fire. Iba a ganar en Rumania un pro-Putin, etcétera. Golpe de Estado, anulación de elecciones. En Siria tumbaron al Assad. Y lo de Corea del Sur, perfectamente plausible, te digo, conociendo el perfil del muchacho. Están on fire, ¿eh? O sea, en la Casa Blanca no descansan. No van a parar ni para la Navidad. Sigamos. Es que con ese retrato, ¿no? Esa foto que estás haciendo, fíjate, hay la cantidad de gente que no es consciente de que estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial. No por los medios convencionales, no con las tácticas convencionales de guerra, pero una guerra híbrida. Guerra de información, guerra en el terreno, reacomodamiento geopolítico, guerra por los recursos. O sea, estamos en la Tercera Guerra Mundial. Y hay gente que no cae en eso, ciertamente. Acá CNN, ¿no? Los yihadistas, amigos de la CIA y demás, CNN los primeros en entrar al palacio del presidente derrocado, ¿no? Con video, con entrevistas y demás. Palace of Bashar al-Assad gather to pose for photographs and celebrate the removal of its despised former owner. The public is not allowed inside the sprawling compound yet, where the courtyards stretch longer than a city block. This is the driveway into Bashar al-Assad's palace, and you can see how enormous it is. La propaganda del Foreign Office. All over the ground. ¿Cómo, del Nico? Pentágono, directamente. Sí. Es la propaganda del Pentágono, el guión bajado perfecto. Sí, ¿y por qué no vas a...? Bueno, sigamos viendo. Ah, perdón. Sigamos. Que sigamos con el video, está buenísimo. From rebel celebratory gunfire as they swept in here and took los heroicos rebeldes con sus At the entrance, an Iranian flag unceremoniously laid out for people to step on. Claro, la bandera iraní. Que es verdad, o sea, es verdad, pero la manera de... O no, la pusieron ellos ahí, da lo mismo. Es la posverdad, pero bueno, en fin. Es que, fíjate, dice, la bandera está tirada en el piso para que la gente la pise, la bandera está inmaculada, ¿no? Sí. Bueno, la pisan descalzos, no sé. Mira, mis ancestros del levante mediterráneo, pues yo soy árabe, tengo sangre judía y sangre árabe, mira, todo ahí, el cóctel volcánico. Mis ancestros del Mediterráneo eran gente muy limpia, Nico. Eso se ve. Andan en pantuflas. No andan así como nosotros a lo salvaje. Por eso está tan limpia. Sigamos viendo. Iran, one of the regime's staunchest allies. Where once foreign dignitaries roamed the halls, now rebel fighters have the run of the place. You can see blankets on the sofas in here. It looks like this is where the rebels are sleeping. And in fact, over here, you can see they've got some kind of a makeshift dining area going. Some of their weapons here, a couple of rifles on this sofa. So this gentleman here, who is with the rebels, has just asked that I put on my scarf. It's the first time since we've been here that anyone has asked me to La diversidad. cover my hair. من وينك يعني من أي منطقة؟ من إدلب. أول مرة بتشوف con los nenes. Esta es una familia de rebeldes inclusivos.
لا بد من يوم من الأيام من الانهيار. We feel that the injustice will break down one day and justice must win. This Vamos is the a terminar idea con la of desigualdad de justice in our género. religion, he says. In Islam, it is a must and a promise of Allah that El cambio Islam is climático es una victorious. amenaza existencial. After nearly 14 years of a vicious civil war, to stand in this palace is a proud moment, capping off a seismic victory. So the rebels here want to stress, they tell us, that it was not their group that ransacked this office when they first swept in. You could see actually some of the graffiti here that those first rebels wrote on the window. It says, Allah curse Hafiz's soul, Hafiz al-Assad being the father of Bashar. When you look at these ceilings and these chandeliers, the marble, the detail, this is the kind of opulence, this lavish lifestyle that engendered so much resentment from so many Syrians who have been struggling to survive for decades while the Assad family Pero lived esta que like fue a this. la escuela de teatro de Norman In a Brinsky. warehouse, Muy, realmente, ¿no? La poesía pura. Rosen- Mira los autos. rows of luxury cars, Ferraris, Lamborghinis, and classic Cadillacs. This was a qué dynasty lindo. that will be remembered Esos not muscle only for its cars. brutality, but its deep corruption. Mercedes. Los medios occidentales presentaron a estos muchachos de una manera más amable que el desplazado. El diario británico The Telegraph, donde Boris Johnson fue columnista antes de ser político, consideró a estos guerrilleros sirios como diversity friendly, amigables con la diversidad. ¡Hey! Es que les cortaban las cabezas parejo a todos sin discriminar entre hombres y mujeres, mayorías o minorías, etc. De hecho, el propio al-Jolani, luego de tomar el poder, afirmó que la diversidad en Siria es una fortaleza, una frase que recuerda más a los departamentos de recursos humanos que a estos combatientes radicalizados. El 5 de febrero de 2017, 5 rebeldes kamikazes hicieron explotar una base militar de Homs, matando a decenas de oficiales. Esta fue la carta de presentación húmeda y roja de un grupo que daría mucho que hablar en el futuro, o mejor dicho, en el presente. Hayat Tahrir al-Sham, más conocida como HTS. Hablar de ella es hablar de su líder, que es el actual gobernante de facto de Siria, Abu Mohammed al-Jolani, el misterioso sujeto sobre quien hoy posan los ojos del mundo y el futuro de Siria. Nació en 1982 en Riad, Arabia Saudita, bajo el nombre de Ahmed Hussein, siendo hijo de un importante ingeniero petrolero y exiliado político. Para que entiendan, un saudita ha tomado el poder en Siria, no es sirio. Y es lo mismo que ocurrió en Afganistán en los años 80, cuando la CIA envió allí al hijo de los socios de Arbusto Energy, del entonces vicepresidente George Bush padre, Osama Bin Laden, un saudita exportado a Afganistán, país con el cual no limita, para liderar a las guerrillas mujahidines contra el ejército soviético, que sufrió una derrota humillante, equiparable a la de Estados Unidos en Vietnam 15 años atrás. Ahora, un saudita que ya lo veremos, también está ligado con estas organizaciones terroristas formadas, diseñadas y ejecutadas desde Washington, toma el poder de Siria, otro país con el que ni siquiera limita Arabia Saudita. Así que, como les digo, nacido en Riad, hijo de un magnate petrolero como Bin Laden, al-Jolani se formó en las ideas del naserismo, la corriente de izquierda, estatista, completamente hermanada al baasismo, pero que comandaba el entonces estadista egipcio Gamal Abdel Nasser. El padre de al-Jolani había militado fuertemente en el naserismo y fue encarcelado durante las purgas de 1961 y 1963, cuando la monarquía intentaba evitar la exportación de ese modelo y un posible golpe de estado. En un episodio que no está del todo claro, su padre logró escapar de la prisión, y lo que sí sabe es que hubo un gran derramamiento de sangre. Así terminó misteriosamente en Irak, que entonces gobernaba Saddam Hussein, y allí pudo completar los estudios superiores. Entonces, por primera vez, el padre de al-Jolani pisaría Siria, cuando el país ya era gobernado por Hafez al-Assad, un aliado de Hussein, y allí el régimen volvió a ponerlo tras las rejas, hasta que una vez liberado,
encontró asilo político en Arabia Saudita. Allí se ganó una buena fortuna en la industria petrolera y publicó numerosos libros de economía regional. En 1989 el pequeño Jolani tenía ya 7 años de edad y su familia regresó oficialmente a Siria. Se instalaron en el selecto barrio de Mesé, al oeste de Damasco. Sus compañeros lo recuerdan como un muchacho estudioso pero callado, casi inadvertido, que utilizaba gafas gruesas y evitaba la atención. Otros profesores lo describieron como manipuladoramente inteligente y socialmente introvertido. Sabiendo de las limitaciones de su timidez, al graduarse Jolani ingresó en la carrera de medios de comunicación en la Universidad de Damasco, a fin de entrenarse como orador. Había heredado el interés político de su padre y en una entrevista concedida a Frontline sostuvo que se radicalizó a causa de la segunda intifada palestina del año 2000, cuando contaba con apenas 17 o 18 años de edad. Empecé a pensar en cómo podía cumplir mis deberes como musulmán, defendiendo un pueblo oprimido por ocupantes e invasores, dijo. Apreciando los ataques del 11 de septiembre, Al-Julani viajó de Damasco a Bagdad en autobús apenas semanas antes de la invasión de Irak en 2003. Bastante sugestivo. Rápidamente ascendió en las filas de Al-Qaeda en Irak. De hecho, llegó a ser un colaborador cercano de su líder, Abu Musab al-Zarqawi, el sucesor de Bin Laden. Ahora, llegamos a un episodio muy curioso porque luego de 3 años de guerra, Al-Julani fue arrestado por las tropas norteamericanas, o eso dijeron, y lo enviaron de gira por prisiones de Camp Bucca, Camp Cooper y la siniestra Abu Ghraib. Símbolo de la brutalidad del Pentágono, Abu Ghraib fue un centro de tortura sistemática, donde se utilizaban métodos degradantes como el desnudamiento forzado, la privación del sueño y la simulación de ahogamientos. De hecho, ha sido un laboratorio de pruebas para el secretario de Defensa Donald Rumsfeld, quien usaba a los prisioneros como auténticos conejillos de India para sus novedosos métodos, algunos de los cuales parecían craneados directamente por Mengele. Tras una temporada en aquel infierno en la tierra, Al-Julani fue entregado a los iraquíes y quedó detenido en la prisión de Al-Taji, una antigua base de la Guardia Republicana iraquí donde se fabricaban, en teoría, armas químicas. 5 años duró su suplicio hasta que en junio de 2011 salió en libertad. El timing no pudo haber sido mejor. Acababan de soltarlo en el comienzo de la guerra civil siria, como si hubiera sido la precisa orden de los gerifaldes de Washington. En los albores de la insurrección, Al-Julani ejecutó un acuerdo con Abu Bakr al-Baghdadi, líder de ISIS, para trasladarse a Siria y establecer allí una rama nacional para Al-Qaeda. La facción sería bautizada como Jabhat Fateh al-Sham, hombres, armas y dinero. Fueron todos entregados por el Estado Islámico, al tiempo que a Julani se lo declaró emir general de Al-Nusra. Y vale repasar todo el trabajo monumental destapado por Wikileaks, la heroica red periodística de Julian Assange, documental más que recomendado el que lanzamos sobre este héroe este año, que revelan de manera contundente que ISIS también fue una creación de Estados Unidos, alentada, patrocinada y hasta en cierto punto financiada por Hillary Clinton, puesto que constituyó el pretexto para la invasión de Siria, en un contexto, vuelvo a repetirlo, de primaveras árabes simultáneas, donde Estados Unidos metía su garra en estos países uno tras otro, deponiendo regímenes relativamente laicos para poner en su lugar extremistas, que es lo que después de mucho más tiempo del que esperaban, finalmente sucedió también en Siria. Esto y no otra cosa es lo que vemos hoy. Gobiernan el caos. Solo saben crecer a través de la violencia. Es el típico comportamiento de un modelo de hegemonía a través de la fuerza bruta. Como el Imperio Romano, obsesionado en acabar a persas, fenicios, cartagineses y todos los ocupantes de estas tierras que hoy bombardea Estados Unidos y que en aquella época suponían esplendor y prosperidad a través del comercio y no de la violencia. Paradojas de la historia. Lo cierto es que con unas fuerzas bastante precarias, Al-Julani pudo derrocar a una dinastía de más de medio siglo en apenas 11 días, menos de 2 semanas. ¿Cómo se explica esto? Hemos profundizado la respuesta en una entrevista que realicé con un especialista del Medio Oriente, con un periodista que vivió más de 8 años allí en el centro neurálgico de los hechos, Roberto de la Madrid. Podemos ver 2 interpretaciones de lo que pasó en estos 11 días. ¿Cómo es posible que estos yihadistas, terroristas, se hayan apoderado del gobierno de Siria? Uno, y por eso es que estoy furioso. La primera explicación lineal
es que Rusia e Irán son unos tontos y unos cobardes. ¿Por qué digo esto? Porque Bashar al-Assad en el 2014 estaba contra las cuerdas, estaba perdido, humillado y fracasado. Fueron los iraníes y luego los iraníes diciéndole y tratando de convencer a Rusia que también se involucrara. Fueron ellos y después sobre todo Rusia que levantó y resucitó a Assad. Sin Irán y mucho menos sin Rusia, Assad hubiera sucumbido en 2 días, porque no tenía poder ni de fuego, ni tenía nada, estaba súper copado por todas estas etnias que estaban financiadas, aunque están muchas contrapuestas, que estaban financiadas por Estados Unidos, por Turquía, por la OTAN, entrenadas por la CIA, les pusieron ahí a varios, como al líder del ISIS, era imposible salvarse de ahí. Entonces llega la fuerza iraní a través del cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica, trata de contener, Irán no puede, pero sí gestiona bien y entonces viene la ayuda rusa. Y gracias a estas dos, no ayudas, gracias a estas dos decisiones, Bashar al-Assad se convierte en un títere de Rusia y de Irán a partir del 2014, digamos, 2015, 2016. Todo lo que decía Rusia e Irán lo cumplía Bashar al-Assad, porque si no lo cumplía, pues se desintegraba el gobierno, acababan con él. Era la protección aérea que daba Rusia, sobre todo, la asesoría militar y las tropas, porque muchos afganos que huían hacia Irán para buscar una mejor vida eran reclutados por Irán y eran mandados, y con muchos iraníes también, a sacrificarse a una lucha divina, a una lucha por la supervivencia, por un espacio vital de Irán que era allá en Siria, y miles de pretextos. Y entonces, gracias a la ayuda iraní, gracias al rescate iraní, porque ayuda suena como que Bashar, no, es que Bashar al-Assad no podía hacer absolutamente nada, ni el ejército de Siria podía hacer absolutamente nada. Fue Irán y fue Rusia. Yo no creo que Rusia ni Irán, que tienen unas inteligencias muy entrenadas, sean tan tontos. Entonces, aquí viene otra cosa. ¿No será, Nicolás, que esto fue negociado? Porque Rusia tiene bastante tecnología militar en Siria como para haber desarticulado a esta banda de terroristas rápidamente, tanto tecnología de intercepción y interferencia electrónica, tanto misiles de defensa, tanto una cantidad de bombardeos que podía haber hecho ahí en Homs, en Alepo, y se acabó. ¿Por qué no lo hizo? ¿No estaría negociado? ¿Por qué en París, después de ver a Zelensky y a Macron hace 2 días, Trump dijo, la paz está cerca, va a haber una negociación? Qué curioso que todo esto se da en el mismo momento. Y yo desde el 2017, estando en Irán, se decía que los rusos estaban negociando Ucrania por Siria. Esto que me estás diciendo es increíblemente revelador. O sea, tú me estás diciendo que los rusos, si querían, los paraban a los rebeldes. Pues yo supongo que sí, tienen toda la tecnología. Tienen toda la tecnología para hacerlo. Por más que tengan el ejército empantanado en Ucrania, no sería un gran esfuerzo frenar a estos tipos que iban en motos algunos, ¿no? Y en camionetas a la capital. Pero es que estos sujetos no tenían aviones, simplemente con aviones. Trump cambió el discurso también. Trump dijo primero, Putin no puede defender a Assad, y luego dijo, evidentemente si esto ocurrió es porque Putin no quiso, no le interesaba mantener a Assad. Eso es lo último que dijo Trump ayer. Va totalmente en línea de lo que me estás contando. Ahora, subimos de nivel a la hipótesis más estructurada, porque hay elementos para sospechar que la inteligencia rusa y la inteligencia iraní en realidad no son tan tontos. Entonces, si no son tan tontos, porque ambos están reaccionando tanto en sus medios de comunicación como en sus declaraciones de, ups, nos sorprendió Bashar al-Assad, no nos informó, no nos dijo, no sabíamos que estaba tan grave, y unos terroristas locos, ya no son terroristas, la oposición armada en motocicletas y con armas se apoderaron de la capital. No me vengan, o sea, estas no se las creo. Entonces,
Probablemente la explicación sea, es que hubo una negociación. ¿Y cuál sería la negociación? Bueno, probablemente vienen tiempos de Trump, y no porque sea Trump, pero viene la música llamada Trump a tocar, y este vals que van a tocar ahora es hacer las paces, porque ya no nos está conveniendo ni a Rusia, ni a la OTAN, ni a nadie en Ucrania. Y para hacer eso, bueno, pues llegamos a una negociación de, mira, Siria no se negocia jamás desde Washington. ¿Por qué no se negocia jamás desde Washington, Siria? Siria es intocable. Mira, si bien no me apodero de Siria, que Siria se quede así de inestable, me conviene. ¿Por qué no se negocia jamás? Porque si Siria cayera en manos de Irán por completo o en manos de Rusia por completo, ¿quién sería el principal favorable? La ruta de la seda, China. Entonces Siria no se negocia, punto. O se queda así, inmersa en un mundo terrorista, fragmentada, o me apodero yo, pero tú no te vas a apoderar jamás del control total de Siria. No se negocia. Entonces, te largas de Siria y ahora que llegue Trump, o antes incluso, bajan los bombardeos, te quedas con parte de lo que has ganado en el Donbass, en las repúblicas, ya proclamaste las repúblicas de Lugansk y Donetsk, y todos contentos. Lo cual se me hace peor, mucho peor. O sea, porque la primera hipótesis son tontos y cobardes, la segunda son unos mercenarios hijos de todos que negocian con la vida, con los sueños del pueblo sirio, ucraniano, del pueblo prorruso en Ucrania, de todos, y nada más están divirtiendo, o no divirtiendo, simplemente como objetos todos negociando. Imagínate que negocien parte de tu país por otro que está por acá. O sea, se me hace de la canalla más terrible. Paraguay te invita a que vengas a hacer, que vengas a crearte, que vengas a realizar lo que en otros lugares no pudiste o no te dejaron. La verdad que eso yo lo veo. Argentina te estimula a ser un miserable que vive de la limosna del Estado, que cría hijos chorros, que cobra por la asignación por hijo y que le escupe la cara a la gente decente, objetivamente superior en todos los términos. No estamos hablando de ninguna cuestión biológica, es una cuestión moral que te mantiene. Eso es la Argentina. Y Paraguay agarra y te incentiva a venir acá, a emprender, laburar y prosperar. Exacto. O sea, la inmigración que viene a Paraguay es la inmigración que cualquier país podría desear. Lo puedo decir con un testimonio, pero privilegiado, ahora que estoy gestionando 600 personas que quieren venir acá, gente con principio, con ética del trabajo, con ahorro, que no quiere que el Estado le dé nada, solo que el Estado no le impida. Y claro, ¿cómo no ir para adelante como un cohete este país? En cambio, Argentina, nos vamos los productivos como vos y yo, se quedan los vagos marginales y los lúmpenes, y los otros pobres argentinos productivos, que cada vez son menos, tienen que lidiar sobre sus espaldas con el peso de una sociedad disginésica que va camino a idiocracia. Claro, sí. ¿Te diste cuenta que cayó el nivel de IQ de nuestro país? La gente es más estúpida, los pibes de 20 años son bobos. Perdón que sea tan poco políticamente incorrecto, pero acá vos ves los pibes por lo menos tienen chispa, quieren salir adelante, ahorran.